Muy buenas noches, amigas y amigos. Contextos, el Ultimátum, estamos nuevamente con ustedes. Pues hoy vamos a tratar algunos de los temas más importantes a nivel internacional. La democracia está en un vilo el día de hoy y es importante que hagamos un análisis, digamos, de los elementos que tenemos todavía, porque no vamos a conocer todo, pero de los elementos que tenemos sobre la elección en Estados Unidos. También vamos a tratar el tema de Emilio Cebadúa. Se declara un testigo protegido, uno más de este sistema, vamos a tratar, vamos a analizar el tema. Y también el presidente de la República acaba de anunciar la posibilidad, bueno, él lo plantea ya como un hecho, de la reducción de los impuestos en la frontera sur. Tres temas muy importantes, el uno internacional, a todos los elementos, a todos los factores, a todos los indicadores económicos y políticos, y bueno, dos temas locales que son un tema nacional y un tema local que son muy importantes. Muy buenas noches, Keta, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Muy buenas noches, maestro Gilberto Zavala, ¿cómo está usted? Buenas noches, estimado Víctor, gusto en saludarte. Bien. Gusto saludarte. Muy buenas noches, Juan Carlos Calimayor, ¿cómo estás? Juan Carlos. Bien, buenas noches. Te veo muy serio, Juan Carlos, ¿qué te pasa? Sí. Ricardo del Muro, muy buenas noches, ¿cómo estás? No, estoy bien. Muy bien, pues vamos a recordar muy brevemente, solamente, ustedes saben, en este programa lo hacemos de manera permanente porque somos muy sensibles a lo que está ocurriendo, estamos en medio de una pandemia, no obstante que hay elecciones en Estados Unidos, no obstante todas las cosas que están ocurriendo, no olvidemos que estamos en una pandemia, que México tiene más de 93,000 personas que han fallecido, casi nos estamos acercando al 1,000,000 de personas reconocidas como portadoras del virus. Es una verdadera tragedia que ha tenido repercusiones económicas, por supuesto políticas, que hemos estado tocando en estos temas, pero ahorita nos referimos a todos los familiares que han tenido, pues desafortunadamente, la pérdida de un familiar, de un ser querido, o que en este momento se encuentran sufriendo en la enfermedad. Les enviamos un afectuoso saludo, un abrazo fraternal, y a todos los médicos y enfermeras que están enfrentando esta batalla, nuestro más profundo reconocimiento. Muy buenas noches a todas y a todos, lo decimos, iniciamos las elecciones en Estados Unidos, nada para nadie todavía, se está cerrando ya la costa oeste, acaba de cerrar hace unos minutos, ya están en el recuento, ya no hay más votos, es decir, en el sistema electoral de Estados Unidos todavía podrían llegar votos que se emitieron a distancia, pues, pero ya es muy poco. Están en este momento y sigue la batalla muy cerrada. Como hemos dicho aquí, en Estados Unidos no es como en el caso de México, que hay políticos que hoy se duermen siendo priistas y amanecen siendo panistas o morenistas. En Estados Unidos no es así. En Estados Unidos los políticos muy difícilmente cambian de partido, muy difícilmente, pero también el elector tampoco cambia de partido, de tal manera que los estados que son republicanos casi van a ser republicanos prácticamente con cualquier candidato, y en el caso de los demócratas también va a ser así, y son solamente algunos factores muy digamos, profundos los que alteran, digamos, el voto, y de tal manera que las elecciones en Estados Unidos se definen por márgenes pequeños. Por lo mismo, por ejemplo, ¿qué factores están influyendo en este momento? Por supuesto, la pandemia, la crisis económica, la actitud del propio Trump, que ha tenido, digamos, que ha despertado muchos enconos con toda con su discurso, y también, por supuesto, los temas raciales. Eso están definiendo hoy la votación. Sin embargo, los estados que son republicanos aparentemente se mantienen republicanos, y los estados demócratas se mantienen demócratas, salvo algunos estados que ya hemos dicho aquí, que van a ser los estados que definan la elección más importante del mundo. El mundo está observando porque Estados Unidos es, digamos, la democracia más importante, el imperio, el ejemplo, y los efectos que tenga la elección de Estados Unidos se van a ver en el peso, en todas las monedas, se van a ver en la economía y, por supuesto, se van a ver en los próximos años en la política. ¿Qué opinas, Juan Carlos Calimayor? Es un tema que a ti te gusta mucho. ¿Qué opinas? ¿Cómo vamos? ¿Cómo ves las cosas? Bueno, mira, es un tema, la geopolítica a nivel mundial se define a partir de la política en Estados Unidos. Así es. Las grandes naciones poderosas, las relaciones comerciales entre países, tienen mucho que ver con quien resulte presidente, y está claro, como bien dices tú, que ha habido dos formas de gobernar, que son los republicanos, los demócratas.
Efectivamente, estamos viendo una elección muy, muy cerrada. Estaba checando datos, no hay nada para nadie. Las cadenas, por ejemplo, Fox News, pues está festejando y dicen que CNN está como velorio. Hay preocupación, digamos. Cada cadena tiene sus propios candidatos, pero lo que podemos observar es que parece que esta noche, no sé si ustedes crean, pero creo que no va a haber un claro ganador. Ahora, ¿cuál es la característica, como lo has explicado con mucha claridad, Víctor, tú aquí en este programa, de las elecciones en Estados Unidos? Que aunque hay una ventaja de votos en lo individual, la victoria de uno u otro candidato gravita en el momento en que se gana un estado. Entonces, ahora sí que es un cierre de suspenso el que estamos viendo en Estados Unidos y por supuesto las implicaciones para, aunque hay todo un debate en México, a mí me da mucha risa ver que están apoyando a Trump en México, porque después de los insultos que hemos recibido, no entiendo esa lógica. Y evidentemente vemos muchos que esperamos un triunfo de Biden, no porque nos vaya a ir necesariamente mejor, pero porque vamos a tener una relación más institucional, más seria con los Estados Unidos, con menos exabruptos que tienen que ver con la personalidad de Donald Trump. De ahí que el mundo entero está esperando, yo creo, un triunfo de un político estable, serio, evidentemente en la figura de Joe Biden. Y eso es lo que estamos esperando todos, que está Se está yendo tu señal. No derive por primera vez pusieron tapiales en Nueva York, en Washington, protegieron los comercios porque se esperan actos de vandalismo. Esto es un presagio de que los resultados no van a ser necesariamente aceptados por todos. Y hoy mismo pasaban escenas en la película, las televisoras norteamericanas, de confrontamientos en la calle por cuestiones de carácter racial, de preferencias electorales, de hostigamiento de unos electores con otros, y ojalá no vaya a ser ese el escenario de nuestras elecciones el próximo año en México, dado el nivel de polarización que hay en esta elección. Pues esperamos que salga bien, que gane la democracia y que Estados Unidos siga siendo ese país de instituciones que tiene una gran influencia en el mundo occidental, ¿no? Y particularmente en México. Muy bien. Ricardo del Muro, ¿qué opinión te merece lo que está ocurriendo en Estados Unidos? Todavía no hay resultados, por supuesto, pero ¿qué piensas de lo que está pasando? Se está repitiendo el fenómeno de la elección pasada con Hillary y la elección con Al Gore y el caso de Bush. O sea, efectivamente Biden tiene, y que de alguna manera ya era previsible, ¿no? Biden tiene la mayoría del llamado voto popular, pero pues la elección se está definiendo en el colegio electoral y se está contabilizando qué estados están a favor de Trump y qué estados están a favor de Biden. Hasta donde se sabe ahorita hay 3 entidades que son las que van a definir, podrían definir el voto en las próximas horas. Por supuesto, todavía es muy temprano para vaticinar qué va a pasar, pero hay estados en donde pues no se sabe qué va a ocurrir, ¿no? California pues definitivamente es Biden. Texas, quien todavía está, aunque hay aparentemente mayoría hacia Biden, todavía es un estado que siempre ha sido bastante republicano y conservador, y por supuesto Florida, que por obvias razones, que está ahí todo el refugio anticastrista, pues regularmente es republicano. Entonces, pues sí, yo creo que se va a dar un cierre muy espectacular y muy cerrado, pero definitivamente la elección se va a definir en primera instancia en el colegio electoral, como es obvio, y en segunda, si la votación queda muy cerrada, pues irían a tribunales, ¿no? Que también no sería la primera vez que esto ocurriría en el caso de Estados Unidos. Incluso tengo entendido que ya hay un movimiento ya en Estados Unidos que están cuestionando la eficacia del colegio electoral, porque de alguna manera pues siempre deja al pueblo fuera de la decisión final en la cuestión electoral. Muy bien. Mariqueta, ¿cómo ves? Así de saque, un primer comentario. Ahorita le vamos a dar una segunda vuelta a esto, pero
¿Cómo ves lo que está pasando en Estados Unidos? Pues primero es interesante que haya voto anticipado en Estados Unidos. Yo nunca me había fijado en ese detalle, ¿verdad? 100 millones de personas votaron en forma anticipada. Eso es muy interesante porque te permite ver con un buen tiempo de anticipación más o menos cómo está la situación del voto. También se incrementó 313% la participación del voto latino. Entonces creo que el voto latino también va a ser muy interesante en esta contienda. Pero además es curioso, nosotros desde México pensamos que muchos latinos votarían por Biden. Sin embargo, yo tengo amigas, ¿verdad?, que han vivido, que algunas siguen viviendo en Estados Unidos, y ellas están a favor de Trump, y hasta es curioso, ellas señalan que Trump actuó muy bien en el tema de migrantes, que ha logrado contener la migración, a pesar de que ellas de alguna manera son migrantes, ¿verdad? Y sin embargo, es curioso cómo ya ellas que están viviendo en Estados Unidos, que tienen la seguridad de ya no quieren que llegue más gente famosa, ¿no?, de la ciudadanía, ya lo ven desde otro punto de vista y se ponen de parte de Trump, ¿no? Entonces esto es... y además todas las especulaciones, ¿no? Que si Biden llegaba, México iba a dejar de ser el socio principal de Estados Unidos en términos económicos. Yo no sé quién sería el otro. Ahorita vamos a platicar de eso, pero ¿verdad? Es curioso. Ahorita vamos a platicar de ese tema. Especulaciones. Gilberto Zavala, ¿cómo ves lo que está ocurriendo en la elección en Estados Unidos? Se cerraron ya las urnas y ya hay algunos datos que van dando ya la tendencia. ¿Cómo la ves? Mira, fíjate que los Estados Unidos tradicionalmente ha sido, digamos, la cuna de la civilidad electoral hasta esta ocasión, en la que, por ejemplo, en Texas, muchos votantes andaban con armas, ¿no? Y es natural, porque el mismo estado lo permite que puedan portar armas. Sin embargo, me quedo con lo que expresaba Juan Carlos hace un ratito, que no hay nada escrito sobre el resultado electoral en los Estados Unidos hasta esta hora. Las encuestas efectivamente son pronósticos y son probabilidades, pero en el sistema electoral de Estados Unidos, estos pronósticos se confunden en otros lados, porque lo que verdaderamente cuenta son los votos electorales, y por lo tanto, el voto indirecto y universal, y no el universal, es el que va a ir determinando los resultados en una elección compleja, porque no estamos hablando de una elección, sino son 51 elecciones. Es decir, cada estado tiene su propia elección. Hay 10 gubernaturas, hay 435 representantes que se van a elegir. El gobierno federal, Trump, Biden, y esto, los votos anticipados que mencionaba la maestra Queta, o que son por correos, no se contabilizan por adelantado. En algunos casos sí, en otros no. Entonces, estamos hoy vivimos unas elecciones que se prestan mucho a espejismos, tanto los azules como Trump, o los rojos como Biden. Y es que la estrategia electoral de los republicanos, es curioso, hay que verlo, fue que votaran directamente hoy, mientras que los demócratas, Biden, que adelantaran su voto. Por eso hoy registramos más de 100 millones que ya votaron, entre ellos 8 millones de latinos. Entonces, este ejercicio nos da una lectura correcta de las elecciones que vamos a seguir escuchando en las cadenas televisivas en el marco internacional, y que seguramente será en el transcurso de la noche o mañana por la tarde, vamos a ir teniendo ya las tendencias. Es decir, el proceso no creo que se dé hoy mismo, porque si recordamos, aquel que tenga 270 votos de los colegios electorales puede declararse ganador, pero más le valdría a Biden, si ese fuera el caso, o a Trump, que sus votos fueran de manera amplia. En la medida que se reduzcan,
se generan escenarios de dudas, de incertidumbre, sobre todo por el discurso del presidente Donald Trump, porque él ha previsto un escenario así para descalificarlo y poder él mantener ese discurso que ha mantenido durante la campaña electoral. Muy bien, pues por lo que veo nadie se anima a dar resultados y a quién le van. Yo sí sostengo lo que dije desde hace varios meses, un par de meses que platicábamos el tema. Yo sí creo que va a ganar Biden, no obstante, como estén las cosas, efectivamente es una elección cerrada. Todos esperábamos una elección cerrada, porque, como decíamos, el voto en Estados Unidos es un voto cultural, o sea, el que es demócrata vota siempre demócrata y el que es republicano siempre vota republicano, y son las familias enteras, ¿eh? Es decir, no se admite que tener un hijo, si eres un demócrata y tienes un hijo republicano o viceversa, es más criticado que si tienes un hijo con, no sé... Si eres priista y tienes un hijo de Morena, ¿no? Muy bien, eso pasa en Estados Unidos. Es un voto tradicional. Eso hace que siempre las elecciones sean cerradas. Cuando vemos que hay votos electorales que es muy amplia la diferencia, es también un espejismo, porque en realidad es un porcentaje menor el que hace que haya una variación en ese estado. Esos porcentajes menores son los que ahorita se están disputando en Texas. Ya lo decíamos la vez pasada, Texas va a ser Texas, Florida, que va a definir, Arizona, porque Texas fue republicano y hoy yo puedo asegurar, puedo pensar, puedo creer que Texas sí puede ser la sorpresa. Se está disputando, están empatados en este momento, pero puede ser la sorpresa. Yo no le daba a Florida, digamos, a Biden. Creo que Florida es republicano, porque el argumento de Trump de decir que Biden y Kamala van a instalar el socialismo, pues espantó a todos los migrantes latinos, cubanos y venezolanos que están ahí exiliados. Como ya decíamos, son dos tipos de latinos que hay en Estados Unidos. Los latinos exiliados, que son cubanos, venezolanos y nicaragüenses que llegaron con mucho dinero y están en Miami y en Florida, y los latinos que se van buscando trabajo, que son mexicanos y centroamericanos, que están básicamente en Texas, Arizona, Nevada, Chicago y California, que son demócratas. Yo sí, y no sé qué piensan ustedes, pero yo sí creo que todavía va a ganar Biden, y creo que hoy mismo en la noche se pueden tener datos, no contundentes, claro que no, pero sí se pueden tener ya los 270 votos. ¿Cómo ves, Juan Carlos? Les doy una mala noticia ahorita, digo, para los que estamos con la idea de que Biden gane, porque en el estado de Texas se acaba ya de desprender Donald Trump con una ventaja de 50,000 votos, más o menos. Quise buscar el dato total, pero se acaba de desprender, y Texas era un estado vital para la definición, aparte de Florida. Entonces, pues yo sigo pensando que la elección va a ser muy cerrada, y advierto una crisis, no como en el 2000, donde el candidato perdedor, recordarán, ¿cómo se llamó? Al Gore. Al Gore aceptó los resultados, pero en la tribuna del Congreso norteamericano vimos una agria discusión. Si ustedes buscan por YouTube van a encontrar denuncias de fraude electoral como impensables en Estados Unidos. Al Gore tomó una decisión madura, pero yo creo que como está decaldeado los ánimos en Estados Unidos, si esto queda así cerrado, va a haber una crisis que va a obligar a replantear el modelo electoral en Estados Unidos, porque no es posible tener mayoría de votos y tener un sistema que permite que sin mayoría se termine gobernando en un país con un claro separatismo que tiene que ver con condiciones socioculturales y raciales. Es decir, es muy fácil ver el comportamiento del electorado en las fronteras, en la costa este, oeste, en la frontera con México, se da la multiculturalidad, y es ahí donde hay demócratas, es ahí donde hay una división diferente. En el corazón de Estados Unidos, donde están los famosos rednecks, donde están, digamos, los americanos tradicionales, estos que defienden a la Asociación Nacional del Rifle, estos que están... Las zonas rurales. Así es, las zonas rurales, y pobres, porque creemos que todo eso es lo que vemos en las películas.
No, hay zonas rurales pobres donde la gente, pues sí, puede darse lujos que no se da otros países. Sus pobres no son como nuestros pobres, obviamente, pero para un país con la abundante riqueza que tiene Estados Unidos sí son bastante. Por llama la atención lo que dice Queta, y que es un fenómeno, porque a mí me ha tocado verlo y vivirlo, platicarlo con latinos en Estados Unidos, de que no quieren más mexicanos y están a favor de los republicanos en cuanto a que se cierren ya las fronteras, como que el que ya vino, ya se quedó, ya se adaptó, ya se volvió, ya adoptó el credo americano y ya no quieren más y quieren que echen fuera a toda la gente que sigue viniendo. Acuérdense que Ronald Reagan nacionalizó, les dio la ciudadanía norteamericana a 3 millones de mexicanos en un decreto, y de ahí para el Real, bueno, lo que ha habido es una cerrazón en la frontera. Por otro lado, llama la atención el comportamiento de los simpatizantes en México, porque acusaban a Trump, por ejemplo, salieron fracciones conservadoras acusando a Trump acusando a Biden de ser pro aborto y a Donald Trump de ser pro vida. Es un curioso fenómeno que se presenta en México con los republicanos, y que Donald Trump conoce muy bien como buen empresario que es, dónde picar los botones para ganar votos con esos segmentos electorales. Yo sí lo vi más hábil en la contienda, vi a Biden como un candidato necesario, pero no necesariamente totalmente empático o carismático, y al final de cuentas puede ser que se salga con la suya Donald Trump, con este estudio de mercado que le hace hacer tiros de precisión y ganar voto a voto segmentos electorales en estados clave. Entonces, yo lo que sí anticipo desde ahora es que sí va a haber una crisis post-electoral en Estados Unidos, gane quien gane, y van a cuestionar el modelo y se lo van a tener que replantear ya de una vez por todas, porque lo que se está haciendo es una especie de separatismo propio de lo que fue la guerra civil en Estados Unidos entre norte y sur, pero acá dividido entre esta herradura que son la parte pluricultural y este centro del corazón de Estados Unidos que encierra una mayoría blanca, o de latinos, o de chinos, asiáticos, que ya están, digamos, que tienen el credo americano y que se asumen norteamericanos, ¿no? Sí, va a ser muy interesante. Seguramente habrá un replanteamiento del sistema político norteamericano, el sistema electoral particularmente, pero por lo pronto la decisión de quién sea el próximo presidente va a ser con el actual sistema electoral. Ricardo del Muro, ¿qué es lo que motiva lo hemos platicado aquí muchas veces, pero yo creo que vale la pena recordarlo, qué es lo que motiva a los republicanos a votar? Porque parecería que el populismo en Estados Unidos es un populismo de derecha, a diferencia de lo que pasa en México. Ahorita Juan Carlos está hablando, dice, es que, digamos que la parte pobre, ¿no?, de Estados Unidos son los conservadores de Estados Unidos. Aquí en México es al revés, digamos que la izquierda está más bien en las clases populares, pero en Estados Unidos digamos que apoyan, las bases sociales que apoyan a Trump, están más bien en esas clases campesinas muy populares del centro de Estados Unidos. ¿Cómo ves? ¿Cuáles son las motivaciones, Ricardo del Muro? Bueno, yo creo que de entrada son lo que le llaman el sector conservador, y Queta lo decía muy bien, pero no es de que estén en contra de los mexicanos, o sea, se está en contra del ilegal. O sea, la entrada a Estados Unidos se puede hacer vía legal, pero para hacer vía legal se tienen que cubrir varios requisitos, o sea, es hablar el idioma, tener un mínimo de capital, tener seguridad en un empleo, etcétera, etcétera, etcétera. Y por supuesto, la mano de obra ilegal, no solamente la mexicana, sino la centroamericana, pues baja. Y la asiática, ¿eh? Ahora mucho asiática, toda la mano de obra ilegal baja los salarios, o sea, eso es evidente, y por supuesto, pues eso afecta a los sectores trabajadores. Entonces, eso es fundamental. Por otro lado, el hecho es de que en Estados Unidos la universidad no es como en México, de que todo mundo nada más con sacar buenas calificaciones y quemarse un poquito las pestañas, pues puede llegar a la universidad. De hecho, es raro el mexicano que no ha llegado a la universidad, digamos, por falta de oportunidades. La oportunidad de llegar a la universidad en México es para todo mundo.
salvo para el que no quiere estudiar, o que de veras está en una situación de una miseria difícil que tiene que trabajar de joven o de niño. En Estados Unidos no, en Estados Unidos la universidad cuesta y solamente unas minorías llegan a la universidad. Entonces, esos aspectos se deben de considerar. La verdad es de que el fenómeno de la migración en México no es tanto a veces que haya racismo o un odio hacia el inmigrante ilegal, sino de que sucede, situación que nosotros ya lo hemos estado viendo en Tapachula, acá en Chiapas, en la frontera, que lo hemos estado viendo en Tijuana y en otras entidades fronterizas, que en muchas ocasiones dentro de ese grupo ilegal, pues llega gente trabajadora y gente que necesita buscar el sustento en otro estado, pero también llegan personas delincuentes y demás. Se ha creado el famoso fenómeno de la Mara Salvatrucha, que prácticamente va desde Centroamérica vía Tapachula hasta Estados Unidos, y bueno, todo eso influye en que haya un rechazo entre pues los sectores, digamos, trabajadores, de lo que decía Juan Carlos, el famoso redneck, que finalmente, como su nombre lo indica, que es cuello rojo por el sol, es decir, el americano blanco trabajador. Y en el caso de los mexicanos que han logrado obtener la nacionalidad estadounidense, pues por supuesto que algo fundamental para lograr la ciudadanía estadounidense es primero tener un conocimiento de la historia, y bueno, se les hace jurar de lealtad a Estados Unidos, y hay comunidades mexicoamericanas cuyas raíces pues no son de ahorita, sino son gente que llegó en el programa Bracero en las épocas de los 40, son familias que han participado, son familias de origen mexicano que no niegan de sus orígenes mexicanos, como la mayoría de los adaptados, ¿no? Pero que han participado incluso en las guerras mundiales, que han participado en Corea. Claro. Entonces todo eso pues da un sentimiento totalmente diferente al ver, a pensar el inmigrante exclusivamente como ilegal, o juntarlos todos en la misma canasta, ¿no? Eso creo que es fundamental. Y bueno, pues toda esa circunstancia obliga a que hay votos muy claros. Las familias se asumen como republicanas, y normalmente los demócratas pues un poquito, digamos que más que socialistas o demás, digamos que son los intelectuales, los más liberales, los más educados. Es una clase más educada también, ¿no? Bueno, de los dos lados hay, porque también no podríamos generalizar de que todos los republicanos son ignorantes o que no. Pero tienen sus bases populares y tienen sus bases, sus bases educadas, ¿no? Pues prácticamente, claro, sí. Digamos que dentro de los republicanos están buena parte de los magnates estadounidenses, ¿no? Los que tienen dinero, ¿no? Los petroleros, los inmobiliarios, y también están los sectores trabajadores. Muy bien. Keta, ¿tú crees cómo crees que haya sido la influencia de la pandemia en las elecciones? ¿Tuvo efectos o no? Pues al parecer, si gana Trump, no tuvo efectos, ¿verdad? Habría que ver los resultados finales, porque uno de los motivos en que había mucha molestia en la población era el manejo de la pandemia, que un poco similar a lo que pasó en México, ¿no? Que el negar el uso de cubrebocas, que no pasaba nada, que hasta que China había inventado el virus, ¿verdad? Una serie de cuestiones que se dieron al inicio de la pandemia que provocó la muerte de miles de nativos del país, ¿verdad? De Estados Unidos, ¿no? Y entonces eso sí afectó inicialmente, pues la gente estaba atemorizada, no sabía qué hacer, y como nos señaló Ricardo hace poco, que todavía estuvo en Nueva York, que Nueva York todavía se ve bastante vacía, ¿verdad? Todavía en muchos estados hay temor, vemos a los votantes con sus caretas, cubrebocas, muy
muy protegidos salieron a votar, ¿no? Pero no sería un factor en este momento, dices. Pues yo creo que si gana Trump. Bueno, eso ya estamos en un escenario distinto. En este momento no influyó, ¿verdad? En este momento sientes que no influye. Siento que no influye. Y además, fíjate esta cosa curiosa de las universidades que son tan caras. Es una élite la que va a las universidades, ¿no? Si tú ves el grueso de la población de Estados Unidos, no son ciudadanos que lean, que estén familiarizados con lo que pasa en otros países, son ciudadanos muy fáciles de convencer en el sentido de que Estados Unidos es el centro del mundo, ¿no? Por eso fue tan fácil en una época que Estados Unidos emprendiera esas guerras tan terribles como la de Vietnam, la de Corea, ¿verdad? Y que cuando las Torres Gemelas, ¿verdad? Rápidamente también se movilizaron en el Medio Oriente, ¿no? Y acusar a Gaddafi y a otros, ¿verdad? De que tenían armas tóxicas, biológicas, que realmente nunca se comprobó. Entonces es muy fácil la manipulación, ¿no? Tú dirías que más bien tienen una base social fácilmente manipulable. Gilberto Zavala. Gilberto Zavala, el otro tema que está digamos, en el tema, dentro del discurso, dentro de, digamos, el ánimo de los votantes, es el tema de los derechos humanos y los problemas raciales en Estados Unidos. ¿Afectó o no afectó la elección? Así como la estamos viendo ahorita. Obviamente, cuando tengamos resultados, podríamos sacar otras conclusiones, pero ¿cómo lo ves, Gilberto Zavala? Mira, yo pude apreciar en las cadenas televisivas hasta cierto punto cordialidad entre ambas partes, a pesar de que el voto va a definir uno u otro candidato, es decir, cordialidad. Y creo que frente a la pandemia y frente al racismo, la gente se vio volcada a ir a votar, aunado a los casi 100 o un poquito más de 100 millones de ciudadanos que habían adelantado su voto. Es decir, hubieron márgenes en las que la población decide ir y se espera cuando menos el 55% de la población que sí sale a votar. Creo que pudiera ser más. Pero déjame recuperar un tema. Mira, me parece que en este proceso el tema que está al centro y que no lo hemos tocado, creo que es el de las relaciones políticas entre los países que conforman la Alianza Atlántica, entre México, Canadá, a partir del TEMEC, China, Europa, y ese desprecio que Trump día a día manifiesta a la ciencia. Y concluyo diciendo que entonces se está definiendo no una candidatura, sino una coyuntura o una época. Esto es, si Estados Unidos eligiera a Trump, tendríamos a un Estados Unidos racista, rural y hacia adentro. El nacionalismo regresivo, le han llamado. Ok. Si fuera Trump, si fuera Biden, Estados Unidos retomaría la globalización y el progreso. La reestructuración de las instituciones. Eso es lo que está en disputa esta noche. Ok, sí, la reestructuración de las instituciones, que es lo que promete o es lo que se ve con Biden. Todavía no sabemos, vamos a tener muchos efectos. El dólar tendrá, por supuesto, movimientos en las próximas horas. Vamos a tener estos resultados. Yo creo que el día de mañana ya vamos a poder tocar estos temas. Por lo pronto, hoy, pues vamos a abordar otro tema, pero vamos a estar muy pendientes de lo que ocurra. Y seguramente mañana, después de eso, vamos a hacer una pregunta que yo quisiera que la vayamos analizando. ¿Qué viene para México con cualquiera de los dos que quede? ¿No? ¿Cuáles son? Por eso decía que hoy no lo abordáramos, porque es mucha especulación, sino con quien quede vamos a tener una reformulación o un reforzamiento de las relaciones México-Estados Unidos. Muy bien. El otro tema que ya proponía Ricardo del Muro es Emilio Cebadúa se declara testigo protegido, Ricardo del Muro, sobre el tema de la estafa maestra. ¿Cómo ves, Ricardo del Muro?
Pues el día de hoy Juan Carlos hizo un análisis muy interesante sobre, al menos me lo pasó sobre el caso de la estafa maestra, y creo que la palabra correcta, según se lo comenta, que lo hizo su hijo, que es abogado, es que más que testigo protegido es testigo colaborador, que es la palabra, como sería, ¿no? Y bueno, yo creo que es interesante porque con esto pues se rompe el pacto de silencio característico de las mafias priistas del pasado. Creo que Emilio Cebadúa de alguna manera empezó a ver que ya las investigaciones en torno a la estafa maestra, que fue esa canalización de recursos que impulsó Rosario Robles y que se hizo a través de las universidades y que se hizo y que llegaron recursos que pues no se invirtieron en las universidades, sino que se fueron para las elecciones. Y creo que hay bastantes datos al respecto, entonces todavía se va a investigar este aspecto. Y bueno, esto contrasta en que pues ahí Cebadúa, acuérdense que la mejor época de Cebadúa y de Robles en el caso de Chiapas es durante el gobierno de Pablo Salazar. Y después Cebadúa, pues ahí es donde agarra el amarre con Rosario Robles, y estamos hablando nada menos que del oficial mayor de de Sedesol, y que finalmente pues debe de aportar muchísimos datos. Aquí contrasta esto con la posición de Rosario Robles, que se mantuvo el hecho de que no iba a hablar y que no iba tampoco a colaborar con la investigación. Cebadúa dice que sí, y también pues esto va a dar nuevos elementos para el caso de Rosario Robles. Esto también se complementa con lo que surgió hoy, en el sentido de que ya a Videgaray se le estaba acusando también por el desvío de Lozoya era el impulsor de una demanda contra Videgaray, contra Luis Videgaray. La patria, mi querido Ricardo del Muro. Eso es la patria. Pero también un tercer elemento es de que habló uno de los funcionarios de Odebrecht. Así es. Señaló que no es cierto, que a quien le dieron el dinero exclusivamente, creo que $5 millones. Es a Emilio Lozoya. Es a Emilio Lozoya, y que bueno, pues ellos no saben que entonces, pero como sea, pues la telaraña ahí poco a poco se va desmenuzando, pero o se va tejiendo. O se va tejiendo, claro que sí. Mariqueta, ¿qué opinión te merece este tema? Ya metió Ricardo del Muro otros dos temas que muy interesantes, por cierto, ¿no? Esto de la demanda contra Luis Videgaray por traición a la patria. Nunca nadie en México ha sido juzgado por traición a la patria, que yo recuerdo. Cuando se oye esa palabra, ¿verdad? Sí hay una palabra muy fuerte, ¿no? Y casi nos hace pensar como en un fusilamiento o algo por el estilo, ¿verdad? Que aquí como no tenemos la pena de muerte, pero sí nos hace pensar en el ostracismo político, en la cárcel, porque creo que son de 5 a 40. Son de 4 a 45 años. A 45 años, ¿no? Código Penal Federal. Así es, si le dictan la pena máxima, si llegaran a comprobarle, ¿verdad?, a Videgaray, y si es real, porque la Fiscalía General de la República dice que no tiene orden de aprehensión, ¿verdad? Leí en una nota, pero pues tampoco pueden decir si hay, ¿no? Pues, ¿qué le espera a Videgaray si lograran comprobarle todo esto de que se le acusa? Creo que de alguna manera el caso de Emilio Lozoya estaba perdiendo impacto, ¿no? Había que revivirlo. Y ahorita está reviviendo, pero a todo vapor. Muy bien. Pareciera que es como una de esas desafortunadamente en México hay tanta desconfianza hacia el sistema de justicia, sea priista o de la 4T, que nos ponemos a pensar si es un acto de venganza más que de justicia, ¿no? Muy bien, ¿qué tal? Y además por la cercanía del proceso electoral, ¿verdad? Ok, Gilberto Zavala, ¿es un exceso o es una frase, digamos, que pega muy bien mediáticamente, traición a la patria? Pues en toda mi vida, que no voy a decir cuántos años,
Yo no había escuchado una acusación de ese nivel, porque tiene un impacto efectivamente. Sí, Lo escuchas y pues de qué estamos hablando, ¿no? Pero creo que las nuevas generaciones y sobre todo en este sexenio vamos a, vamos a estar hablando y escuchando. Espérenme, se me está acabando la pila, espérame. Bueno, Juan Carlos, hay un caso de Perdón, traición a se la le patria. está acabando la pila aquí, en verdad, perdón, sí. al Zumba. Hay No, un caso, quiero traerlo a colación, hay un caso de traición a la patria en la historia de México que sí se llevó a juicio. Es el caso que se le siguió a Santana. El caso de Santana fue por uno de los cargos que se le imputaban era el de traición a la patria, que por cierto sí se le condenó y por eso fue el exilio en Cuba. Es el caso de Santana. Y en Ante el caso cual Juárez de Miramón, perdón, y en el caso de Miramón y Mejía hubo traición a la patria también, ¿o? también, y por eso fueron fusilados en el Cerro de las Campanas. Y también traición a la patria se le consideró a Almonte, el hijo de Morelos. Sí hay casos de traición a la patria, pero eran tiempos de guerra. Por cierto, el caso de Santana, decía yo, Juárez se inconforma porque los jueces le aplican a Santana la pena menor y Juárez manda a los jueces a prisión durante 4 años, es decir, una sanción igual a la que le habían impuesto a Santana, o sea, una desmesura completamente, hablando desde el punto de vista legal. Girón Zavala, redondea tu comentario, tenemos 3 minutos y mira, para que le demos la voz a Juan Carlos. ahorita que haces el recuento de la historia, y creo que la historia hoy está presente porque el presidente Andrés Manuel López Obrador es imagen y semejanza de Juárez. Entonces, por eso mismo hoy estamos escuchando estos términos que parecían que habían quedado en la historia, pero no, creo que está vigente. Pero a ver, hoy escuché al presidente referirse con prudencia, con precisión, válgase, sobre el tema del general Salvador Cienfuegos. Lo pongo no porque sea un tema distinto, sino porque creo que hay como 4 o 5 figuritas en las que el presidente, en el caso de Luis Videgaray, hoy señalaba que efectivamente no estuvo mal integrada el expediente o la solicitud para la orden de aprehensión. En el caso del general Salvador Cienfuegos, hoy manifiesta él su interés una vez que pasara el proceso electoral en Estados Unidos para fijar una opinión al respecto y que efectivamente tiene que ver con el estado de Nueva York y que ahí está García Luna y el ex juez de Nayarit. Creo que son sensibilidades ahí que no hay que perderla de vista. Muy bien. Juan Carlos, estamos terminando, nos quedan muy pocos minutos. ¿Cómo ves el tema de Videgaray, traición a la patria, el tema del testigo protegido de Emilio Cebadúa y el tema que dice Queta que ha venido a menos el tema de Emilio Lozoya? Mira, en cuanto a este gobierno tiene una narrativa historicista, la puedo llamar así. Es decir, trata de dar un enfoque a la realidad actual para emparentarla, como lo decía el maestro Zavala, con nuestros símbolos patrios y nuestros héroes históricos, ¿no? En la emulación que se pretende, pero estamos muy distantes. Este no es un régimen de derecho como el que aspiraba, ni laico, ni jurídico, sino que está utilizando a la justicia como una herramienta política. Al querer juzgar por traición a la patria, por más, digamos, quien tiene una revancha por el régimen pasado, lo que están haciendo es tirando el proceso, porque como tú lo acabas de señalar, la traición, hay una cosa que se llama deontología del derecho, es decir, la razón de ser de un enunciado, y el enunciado tiene que ver con una situación de guerra. El hecho de haber colaborado, de haberse dejado sobornar por una empresa transnacional, pues no se puede enfocar desde ese enfoque de traición a la patria. Hay que decir en favor de Santana, aunque nadie lo defienda, que Santana después del Álamo es apresado y 3 meses después preso firma el Tratado de Velasco a cambio de su liberación, donde reconoce, no le vende México a Estados Unidos, reconoce la independencia de Texas y se compromete a no intervenir militarmente. El Congreso mexicano desconoce la firma del presidente
por considerar que estando preso ya no es presidente de México. Y después viene la invasión de Estados Unidos a México, que termina con la historia de la entrega ya no solo de Texas, sino de casi la mitad del territorio. Eso es California, Utah, Colorado y Nevada, Nuevo exactamente, México. pero nos salió más caro el caldo que las albóndigas. Y entonces, pues hay una biografía que hace el mismo Santana donde explica los motivos por los cuales para salvar su vida se vio obligado y efectivamente después se fue al exilio. En el caso de Emilio Cebadúa volvemos a la misma mula. Hay no se piensa desde el punto de vista jurídico en este gobierno. Y los que somos abogados lo enfocamos desde esa óptica. Para mí la figura de testigo protegido o colaborador opera, o su origen o su espíritu es perseguir a la delincuencia organizada, pero no este tipo de delincuencia organizada de las mafias de los funcionarios que hacen negocios al amparo del poder, sino los secuestros, el narcotráfico y este tipo de delincuencia. Eso es lo que motivó legislaciones de este tipo en Italia contra la mafia siciliana, en Estados Unidos. Tiene un origen que viene de la persecución a la organizadas, es decir, a ese tipo de mafia, y no a lo que quieren encuadrar como delincuencia organizada, que es el robo que hacen los funcionarios públicos. Entonces, por eso escribí yo la figura de que este régimen premia. Ahora resulta que el gran artífice, si atendemos a la información disponible de todo este gran fraude, que es la estafa maestra, que además va a sacar chispas, porque hay un montón de rectores y autoridades universitarias involucradas, no solamente para que funcione el beneficio que se otorga a la figura de testigo colaborador. Una cosa es el testigo protegido, que es aquella persona que no participa en el ilícito, pero lo observó, lo puede ver, puede denunciarlo y pide protección a su persona y a su integridad, incluso lo reubican de país con otro nombre, pero no participa en el delito. El testigo colaborador es el que es parte de la trama, de la trama del enredo de la delincuencia, que es el caso de Emilio Cebadúa, que participó como oficial mayor, como el hombre de todas las confianzas de Rosario Robles, y que ahora, a cambio de su libertad, pues va a imputar a medio mundo, como lo hizo Lozoya. Y el asunto de Lozoya ya se cayó por sí solo. No sabemos ya nada más de los videos. Le midieron al presidente con un video que le soltaron de Pío sus alcances, ya no volvió a salir nada al respecto, y se vuelve a repetir la misma trama con el caso de Cebadúa, que veremos si nada más están acogiendo este beneficio de la ley para ser exonerados de sus penas y quedar como el jibarito locos de contento, como su cargamento para la ciudad, y que no se les incauten bienes y que logren un perdón a cambio de ser literalmente unos soplones. Muy bien, pues vamos a seguir con esos temas seguramente. Mañana también a ver si podemos abordar el tema de las renuncias en el gabinete, porque seguramente ya van a estar en estos días, porque mucha gente se va a competir para ocupar cargos en las gubernaturas, diputaciones, etcétera. Acaba la elección de Estados Unidos, inmediatamente la están guardando. Yo creo que por eso el propio presidente ha estado, digamos, un poco receptivo y han estado guardando las renuncias, porque están esperando todo lo que está pasando en Estados Unidos. Mañana tendríamos las cosas más claras y seguramente podemos abordar este tema. Se nos está yendo el tiempo, solamente quiero mandarle mensajes, saludos, felicitaciones y agradecimientos a la gente que estuvo con nosotros: Vicente Escudero, Vida González, Teodoro Zavala, Alfonso López, Araceli Hernández, Manuel Centeno, Rafael Castillejos, Miguel Morales, Lili Calderón y muchos más que estuvieron con nosotros. Muy buenas noches, Queta. Muy buenas noches, Ricardo del Muro. Muy buenas noches, Juan Carlos. Buenas noches. Y muy buenas noches, Gilberto Zavala. Mañana nos vamos a despertar y seguramente tengamos ya, muy probablemente un nuevo presidente en Estados Unidos. Muy probablemente. O un conflicto, como dice Juan Carlos, o tendremos a Trump 4 años más. ¿Qué pasará? Esta noche va a ser una noche larga. Así es que a descansar y cuídense. Muy buenas noches. Buenas noches. Hasta luego. Nos vemos.